Entonces hoy vamos a hablar sobre pensamiento positivo. ¿Y qué es para ti pensar positivamente? ¿Qué es? Es bueno que coloquen ahí su nombre, de qué país o de qué ciudad son. Y empecemos por cualidades. Entonces empieza con tus 3 principales cualidades. Escríbelas. Entonces ya hay algunas respuestas de qué es pensar positivamente, estar en el momento presente, pensar con energías positivas, pensar con esperanza, que nos reconforta y nos hace feliz. Pensar que las cosas pueden salir bien. Y estar escribiendo sus cualidades. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, pensar positivamente es tener una actitud frente a la realidad. La realidad no va a cambiar. Por ejemplo, ahora estamos viviendo esta realidad. Gracias a todos los que se presentaron con sus cualidades. Estamos viviendo una realidad que no nos esperábamos, ninguno de nosotros. Estamos viviendo una realidad que, como decía un chiste que me mandaron esta mañana, decía, parecemos figuritas del pesebre. Nos guardan en febrero y es probable que nos vuelvan a sacar en diciembre, ¿no? Es una situación que no esperábamos, pero ¿cuál es mi actitud frente a esa situación? Unos están viendo como una cosa terrible que está pasando. Otros la estamos viendo como oportunidades. Por ejemplo, yo nunca había dado tantos cursos por internet. Más aún, me encanta ver a la gente, me encanta sentir a la gente, me encanta, pero estoy teniendo una oportunidad porque yo no sabía ni cómo se hacía esto. Toda la vida me hicieron todo lo que tenía que ver con internet, lo hicieron otras personas por mí. Lo hicieron mis secretarias, lo hicieron mis asistentes, aquí en Brahma Kumari las personas que lo sabían, y ahora lo hago. Entonces yo dije, el día que dijeron 15 días, yo dije, la gente no se puede quedar sin nuestros cursos. Díganme cómo lo puedo hacer, y lo empecé a hacer. Les dije, no me digan la teoría, ni yo por ahora quiero saber cómo me paro frente a una pantalla y le hablo a la gente. A veces me equivoco, pero estoy aprendiendo. Y es fabuloso que esté aprendiendo. Entonces, yo estoy viendo esto como una oportunidad que me permitió aprender nuevas habilidades. Entonces, pensar positivamente es tener una actitud frente a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Lo que va pasando en la vida es la realidad. Entonces, pensar positivamente es tener una actitud frente a la realidad. ¿Cuál es tu actitud frente a la realidad? A cualquier situación que se te presenta. ¿Qué es lo primero que piensas cuando se presenta una situación? Esa es la actitud. Hay personas que tienen una actitud de crítica constante. Hay personas que tienen una actitud negativa frente a cualquier cosa. Sí, es una actitud. Pero pensar positivamente es tener esa actitud frente a la realidad. ¿Y quién piensa? Entonces tenemos una facultad, porque nosotros somos seres espirituales,
Y cuando decimos espirituales no estamos hablando de religión. Todos somos seres espirituales porque tenemos unos valores, tenemos unas ¿cómo se llaman? Unas cualidades. Por eso somos seres espirituales. Porque el pensamiento, ¿qué es? ¿Tú lo puedes ver? No. Pensamiento es una energía. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? De lo que yo soy, porque yo también soy energía. Entonces, ¿quién piensa? Entonces, piensa una facultad muy importante que tenemos que se llama mente. Y la mente está pensando 24 horas diarias. No podemos parar de pensar. Siempre estamos pensando. La mente crea ideas. Somos súper creativos. La mente imagina. Y a veces nos imaginamos lo que no es. Yo me imagino lo que usted está pensando. Ni siquiera conozco mis propios pensamientos y me imagino los tuyos. Todo pensamiento genera un sentimiento. La mente está llena de deseos. Todo lo que nos entra por los órganos de los sentidos, la mente lo desea. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veas que todo lo que piensas genera sentimientos. Entonces cierra los ojos un instante. No te preocupes que no voy a hacer nada. Entonces ya tienes los ojos cerrados y vas a imaginarte que tienes un limón en la mano. Y ahora tomas un cuchillo y partes transversalmente el limón. Y ahora lo vas a escurrir directamente en tu boca. ¿Pudiste sentirlo? ¿Y dónde estaba el limón? Solamente en tu mente. Pero lo pensaste y la mente es capaz de traer ese recuerdo a qué sabe el limón y te pareció, sentiste que te lo estabas comiendo y por eso sentiste por aquí y por acá, ¿sí? Porque todo lo que yo piense, lo siento. Entonces mi vida depende de cómo yo piense. Porque si yo pienso y estoy sintiendo, entonces imagínate que todos los pensamientos que yo tengo se van a manifestarse en palabras, van a manifestarse en acciones, van a manifestarse en comportamientos. ¿Y eso a qué me va a llevar? A tener buena o mala salud, buenas o malas relaciones y a dañar el ambiente o a mejorar el ambiente. Porque donde yo concentro mi pensamiento, ahí está mi energía, porque yo soy energía y mis pensamientos son energía. Todo lo que existe en el mundo físico nació en un pensamiento. Porque los pensamientos van creando cosas materiales. Entonces, todo lo que yo tengo, este computador, el celular, esta casa, el avión, todo lo del mundo físico fue creado primero en un pensamiento. Entonces, alguien tuvo la idea, lo imaginó, todo eso hace la mente, lo creó y se volvió real. Imagínate la responsabilidad que tenemos con lo que pensamos. Porque todo lo que yo pienso se puede volver real. Y ya todo lo que pensamos es real. Esos son los efectos materiales. Por eso hay gente que se la pasa quejándose, que no tiene. Y entonces, ¿qué le pasa? Pues que no tiene. Hay gente que todo el tiempo está diciendo no puedo. ¿Y qué crees que pasa? Que no puede. Perdón, un segundo. Voy a prender las luces. Gracias. Entonces,
todo depende de los pensamientos. Hay efectos emocionales del pensamiento. Depende de lo que tú leas, lo que tú veas. Por ejemplo, hay un cuento de dos amigos que se encontraban allá en el campo y se pusieron a leer libros sobre culebras venenosas. Y eso estaba súper entretenidísimo. Y un amigo tuvo que salir y el otro se quedó en la casa, allá en la finca. Y entonces, de pronto salió así a caminar el que estaba en la finca y ve una cosa así. Y entonces, ¿qué le vino a la mente? Una culebra venenosa. Y entonces empezó a crear todos los pensamientos que pasan en la mente cuando uno está frente a un peligro. Es una culebra venenosa y estoy muy lejos del pueblo, y si alcanzo a llegar al pueblo y no tienen antiofídico, no. Y en ese momento llegó el amigo y él estaba aquí sumergido en sus pensamientos de terror. Y entonces el amigo le dijo, ¿qué le pasa? Entonces le empezó a señalar. Dijo, ¿qué? Entonces dijo, sí, la manguera que yo no la guardé esta mañana. Y sin embargo el otro ya, por todo lo que había leído, entonces su pensamiento creó una realidad que no existía. ¿Cuántas veces creamos nosotros frente a situaciones, creamos hechos que no existen? Cuando yo me empiezo a imaginar cosas, ¿qué pasará si? ¿Y qué haré si? ¿Sí? Solo está en mi imaginación. También hay otros efectos fisiológicos del pensamiento. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, hay personas que se quejan que les duele, que les duele, que les duele, y entonces los médicos ya los conocen y entonces les dan un remedio que se llaman placebos. Entonces el médico que ya conoce a su paciente y sabe que lo único que hace es quejarse de cosas a veces imaginarias, entonces le da esto y le dice, mire, esto es lo último que llegó. Con esto, usted en 8 días va a estar súper bien. Y la persona que tiene la fe plena en el médico se los empieza a tomar y se empieza a sentir bien. Y a los 8 días va y le dice, doctor, efectivamente, ese invento que trajeron ahora es lo mejor. Mire cómo estoy bien. Y resulta que eran solamente pastillitas de azúcar. Pero el pensamiento hizo que eso tuviera su efecto. Y hay otro, el efecto espiritual del pensamiento. Cuando yo empiezo a recordar quién soy, que soy un ser lleno de cualidades, que soy un ser lleno de amor, que soy un ser lleno de paz, de felicidad, pues así me voy sintiendo. Entonces es muy importante el pensamiento ante cualquier situación, porque si tú creas pensamientos positivos ante una situación, digamos como lo que estamos viviendo, pues vas a tener más posibilidades, vas a tener más oportunidades, vas a tener más puertas abiertas que si creas unos pensamientos de, uy, qué desgracia, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Porque, sí, porque el resultado, tú tienes derecho a pensar como quieras, porque tú eres el único que creas tus pensamientos, pero los resultados van a ser dependiendo el tipo de pensamientos que tú tengas. Entonces decíamos que los pensamientos van a influir en nuestra salud, en nuestras relaciones, en el medio ambiente, porque el pensamiento crea palabras. Y hay gente que uno las oye decir cualquier cantidad de cosas negativas todo el tiempo. Y si el pensamiento lo llevo a las palabras, lo llevo a las acciones, entonces así es mi comportamiento, sencillamente así es mi comportamiento.
tenemos varias clases de pensamientos. Tenemos unos pensamientos que son útiles. Entonces, los pensamientos útiles se refieren a todo lo que planeamos. Entonces, yo planeo qué me voy a poner, cómo hago ese trabajo, cómo llego a ese lugar, cómo voy a dar esta clase. Todo lo voy planeando. Pero cuando planeo y no lo llevo a la acción, se vuelven pensamientos inútiles. Y los pensamientos, como ya dijimos, los pensamientos son energía. Entonces imagínate ahí, planea y planea y planea y nunca llevas a la acción nada. Entonces se vuelven pensamientos inútiles. Los pensamientos inútiles nos gastan muchísima energía. Los pensamientos inútiles también se refieren al pasado. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me miró? ¿Por qué yo fui? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los porqués ya pasaron. Y si ya pasaron, ¿para qué estoy gastando esa energía? Pero nos la pasamos ahí muchas veces, ¿no? También los pensamientos inútiles se refieren a las preocupaciones. ¿Tú sabes qué es preocuparse? Preocuparse es ocuparse antes de. Y hay un caso que me pasó una vez. Una señora allá en Cali me dijo, Clara Inés, imagínese que Cali se va a inundar. Y dije, ¿sí? Digo, claro, pero es que como usted no se preocupa por nada. Le dije, no, yo solo me ocupo. Entonces usted me está dando una información y yo me voy a ocupar. Entonces me voy a comprar una lancha, pues por si acaso. Y voy a aprender a nadar bien. Entonces me voy a ocupar. ¿Y usted qué está haciendo con su preocupación? Pues preocuparme. Sí, pero eso no hace nada. Entonces, los pensamientos inútiles nos preocupan y casi la mayor parte de las preocupaciones, yo he oído y Cali todavía no se ha inundado, ¿no? Entonces, la mayor parte de las preocupaciones casi nunca llegan a suceder, solamente están en nuestra mente. Entonces, prefieres ocuparte, que serían pensamientos útiles y los llevas a la acción, o preocuparte, que son pensamientos inútiles y lo único que hacen es gastar tu energía. Tú eliges. Hay otro tipo de pensamientos que son los pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos, a quien más daño le hacen es a mí mismo. Porque se refieren a la ira, a los apegos, al ego, a la envidia, a los celos. Cuando tú sientes ira, sea justificado o no, eso no es el asunto. ¿A quién le haces daño? A tu cuerpo. Porque cuando uno siente ira, el corazón se le hace así, los músculos se le tensan, o sea, el estómago, pasan un montón de cosas. ¿Al otro? ¿No? ¿A ti? Y cuando sientes celos, y cuando sientes envidia, y cuando sientes apegos, o sea, todos esos son pensamientos negativos que al único que le están haciendo daño es a ti mismo. ¿Valdrá la pena que yo me enferme por alguien? ¿O por algo? ¿O porque me dijo? ¿O porque no me dijo? La otra persona sigue tan campante y tú te estás dañando a ti mismo. ¿Valdrá la pena? No creo. Yo no creo. Pero lo hacemos, ¿no? Y decimos, no, pero es que yo tengo ira porque el otro me hizo tal cosa. O sea que tú estás bajo el dominio del otro manda en tu vida, porque eso es lo que estás diciendo. Yo sentí ira porque tú hiciste tal cosa.
¿Será? Quiere decir que tú dejas que el otro sea el que maneje tu vida. Eso es lo que me estás diciendo. O la gente que dice que la ira es natural, que los apegos son naturales, que los celos son naturales porque somos seres humanos. No, no son naturales. Lo natural es que tú seas paz, que tú seas amor, que tú seas felicidad, que tú seas pureza, verdad, equilibrio, sabiduría. Eso es natural. Lo otro es antinatural. Pero lo hacemos y lo justificamos y además le echamos la culpa al otro. Mientras tú no caigas en cuenta de que eres el único responsable de lo que tú piensas, porque la ira, ¿dónde nació? Aquí en un pensamiento. La otra persona pudo haber hecho lo que quisiera, ese es su problema. Pero ¿quién estaba poniéndose con ira? Tú, porque empezaste a pensar cosas respecto a eso. Y como empezaste a pensar, entonces la ira va creciendo, 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 creciendo. Y después dice, fue el otro el que me hizo poner de mal genio. No, tú decidiste ponerte de mal genio y por eso estás gastando tu energía, enfermando tus órganos. ¿Y vale la pena? No creo. Entonces ya vimos pensamientos útiles, planeamos. Pensamientos inútiles son lo que planeamos y no hacemos. O sea, solo se queda ahí, vamos a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y no haces. También se refieren al pasado, se refieren al futuro. ¿Qué pasará si? ¿Y qué haré si? Inútil. Ocúpate. Los pensamientos negativos se refieren a todos los vicios que tienen que ver cuando tú estás en una conciencia solamente física, de tus roles, tus responsabilidades, tus rutinas, tus relaciones, de tu nacionalidad, de tu religión, empiezas a pelear o a hacer cosas que no son las correctas y que solamente te afectas a ti mismo. Esos son los pensamientos negativos. Cuando estoy en esa conciencia solamente física, entonces siempre voy a tener ira, apegos, arrogancia, avaricia, envidia, celos, siempre. Por eso tengo que estar en una conciencia más elevada, en una conciencia espiritual. Y cuando estoy en esa conciencia espiritual, todos mis pensamientos son positivos. Paz, amor, felicidad, todo lo que tú escribiste ahí son pensamientos positivos porque son tus cualidades y son tus cualidades principales. Entonces, ¿en dónde prefieres vivir? En los pensamientos negativos que te hacen daño a ti mismo. Muchas enfermedades ya algunos médicos han reconocido que son todas psicosomáticas. Quiere decir que nacieron aquí y luego se somatizaron en cualquier parte del cuerpo. ¿Vale la pena? No creo. Entonces, esos son algunos tipos de pensamientos. ¿Y cómo surgen los pensamientos? Los pensamientos surgen por las personas. Por eso el dicho muy famoso, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque las personas nos influyen en la forma de pensar. Si yo ando con personas negativas, si yo ando con personas criticonas, pues yo voy a terminar haciendo exactamente lo mismo. Si yo ando con personas negativas, ¿te puedes imaginar? Las personas negativas son las que uno les dice, oiga, hay una fiesta, claro, en este momento no. Y las personas dicen, ay, ¿qué tal que no haya música? Ay, nos vamos de paseo cuando se pueda, en este momento no. Las personas negativas van a decir, ay, ¿qué tal que llueva? ¿Sí? Porque hay personas que a todo le ponen crítica, que a todo le ponen problema. Seguramente habrás conocido algunas, yo sí. Entonces, los pensamientos surgen porque esas personas siempre están coloreándote
con el color que llevan. Entonces, hay que cuidarse con quién andas. Y bueno, afortunadamente ahora con el distanciamiento social, pues, pero hay gente que lo sigue llamando a uno y llenándolo de cosas negativas. Oiga, que eso hace daño, que eso es no sé qué, que eso es, ¿sí? Y tú empiezas a repetirlo sin investigar, sin confirmar que eso que te dijo era verdad. Entonces ahí surgen un montón de pensamientos. Las circunstancias. Ahorita estamos pasando por una circunstancia temporal, hacen que muchas personas estén diciendo, no, esto sí es lo peor, esto yo no sé qué, el gobierno, el otro. Esas son circunstancias. ¿Cuál es mi actitud frente a esa circunstancia y qué tipo de pensamientos estoy yo creando frente a esas circunstancias? También las experiencias que hemos tenido y que están grabadas, porque yo como soy un ser eterno, soy un ser espiritual eterno, pues tengo grabadas experiencias ahí de mi eternidad. Entonces imagínate que cuando tenías, o una persona cuando tenía 5 años, la mordió un perro. Claro, si es una persona de 5 años, pues el perro es un gigante, ¿no? Y entonces quedó grabada esa experiencia. Entonces, cada vez que ve un perro, puede crear pensamientos de miedo, de inseguridad, ¿sí? Porque esa experiencia está ahí grabada y sale en forma de pensamiento. Entonces, así se crean los pensamientos. ¿Y cómo hacemos para cambiarlos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cada vez que estoy pensando, es volverme un observador. ¿Por qué estoy pensando eso? Mirar con total desapego, como si no fuera el pensamiento mío, sino como si estuviera yo viendo una obra de teatro y estoy viendo ese pensamiento que pasa por mi mente. Entonces me desapego de él y yo elijo si lo quiero seguir teniendo o lo redirecciono. Entonces me vuelvo un observador desapegado de ese pensamiento. Y cuando me vuelvo un observador desapegado de ese pensamiento, entonces lo puedo redireccionar. ¿Me gusta lo que estoy pensando? ¿Me sirve de algo lo que estoy pensando? ¿Es necesario que yo piense eso? Y si ninguna de esas respuestas me satisface, ¿para qué sigo pensando eso? No tiene sentido. Estoy gastando mi energía. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú dices, hoy no voy a hacer absolutamente nada. Y entonces te la pasas todo el día sin hacer absolutamente nada. Y por la noche estás súper cansadísimo. Tú dices, pero si yo hoy no he hecho nada, ¿por qué tengo el cansancio? Porque la mente, si no descansó, se la pasó todo el día gastando energía, pensando aquí, pensando allá. Dicen los que saben que tenemos más de 50,000 pensamientos en un día. Imagínate toda la energía que gastamos cuando ni siquiera nos damos cuenta de lo que pensamos. Y si el pensamiento está influyendo en la atmósfera, el pensamiento está influyendo en tu casa, el pensamiento está influyendo en todas partes, en todas las situaciones, entonces, ¿qué tipo de situaciones estamos creando? Si ni siquiera nos damos cuenta de lo que pensamos. ¿Y qué tipo de sentimiento estamos teniendo cuando tú dices, uy, cómo odio a esa persona? ¿Qué sientes? Que el hígado se te está dañando, que la digestión se te daña, ¿sí? Entonces, tenemos que observar nuestra mente. Tenemos que seleccionar con quién andamos. Porque a veces las personas lo envenenan a uno por teléfono, ¿no? Imagínate, imagínate, imagínate. Y uno se lo cree, no lo investiga y
empieza a reproducirlo. Entonces, no. Y mi mente, y cuando ves películas de miedo, que ahora la gente no se para ahí de Netflix, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente uno cuando ve una película de miedo? Empieza a crear pensamientos de miedo, de terror. Entonces tenemos que redireccionar nuestros pensamientos. ¿Me gusta lo que estoy pensando? ¿Me hace bien lo que estoy pensando? ¿Es necesario eso que estoy pensando? Y lo redirecciono. Yo lo que quiero pensar es esto. Entonces vas a pensar por un minuto cuáles son los beneficios del pensamiento positivo en tu cuerpo. ¿Cuáles son esos beneficios que tú tienes cuando piensas positivamente en tu cuerpo? ¿Qué beneficios tienes? Entonces, hay una pregunta ahí, dice, cuando observo mis pensamientos y no es positivo, ¿cómo lo redirecciono? Es lo que acabo de decir. Entonces tú dices, estoy pensando mal de esa persona. ¿Es necesario que yo piense mal de esa persona? ¿Quién soy yo para pensar de esa persona mal? Entonces le digo a mi mente, yo no quiero pensar eso. Esa persona, en el fondo, es una persona... Empiezo a ver especialidades en lugar de ver los defectos. Entonces, en el cuerpo me van a traer salud, bienestar, energía, mejora mi salud, mi actitud y mi actitud en el día a día. Me da la sensación de felicidad, de optimismo, de contentamiento, de alegría, de calma, de tranquilidad. Me quita el dolor, bienestar general, mejora mi ánimo, la salud, las relaciones. Muy bien, excelente. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios del pensamiento positivo en tus relaciones, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando tú piensas positivamente? ¿Qué pasa con tus relaciones? Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo redireccionar en las personas los efectos negativos de la pandemia que trae dolor, muerte e impotencia? Es que tú no lo vas a direccionar para otros, tú lo vas a hacer para ti mismo. O sea, tú eres el que vas a tener esa actitud frente a esa situación. Indudablemente, esto está causando muchos estragos, pero ¿cuál es mi actitud frente a eso? Porque si yo estoy pensando negativamente, estoy ayudando a que haya más dolor, ayudando a que haya más sufrimiento. Pero si tú empiezas a mandarle a la naturaleza, por ejemplo, buenos deseos, que la naturaleza se calme, porque es que la naturaleza nos está simplemente devolviendo lo que nosotros le hicimos. Entonces, si tú todos los días tienes buenos pensamientos, sentimientos puros hacia la naturaleza, esto va a pasar. Si no, con el pensamiento negativo de todos, imagínate a dónde vamos a llegar. Entonces es muy importante que yo sí tenga una actitud positiva frente a ese hecho. Hay pensamientos que tú sí puedes cambiar. Tú puedes cambiar, por ejemplo, transformar tus pensamientos de odio, tus pensamientos de rencor, tus pensamientos de ira, tus pensamientos, eso los puedes cambiar, y está bajo tu influencia. Pero hay otras cosas como eso
que tú no puedes cambiar. O sea, no tenemos el poder para cambiar eso, pero yo sí puedo cambiar mi actitud, consolar a las personas que están a mi lado, porque imagínate si todos estamos sufriendo por lo mismo y estamos llenando la atmósfera de sufrimiento, ¿a dónde vamos a llegar? Pero si tú eres un ser que está manifestando paz, que está manifestando amor, que está manifestando buenos deseos y sentimientos puros, pues por lo menos a tu alrededor se está creando una protección. Porque acuérdate que todo lo que yo pienso, lo siento. Y si yo estoy pensando negativamente sobre todo lo que está pasando, pues me empiezo a enfermar y no voy a hacer soporte para mi familia, no voy a hacer soporte para nadie. En cambio, si yo empiezo a pensar positivamente y a mandar buenos deseos y sentimientos puros a todo el mundo y a la naturaleza y a los que están haciendo, porque si todos los días nos quejamos del gobierno, ¿qué energía le estamos mandando? Porque el pensamiento es energía. Entonces, ¿qué energía yo estoy mandando? Dice, ¿cuáles serían las herramientas? Tu propio sentir, tu propio pensamiento. Porque tus propios sentimientos, o sea, si tú empiezas, en Brahma Kumaris empezamos, cuando empezó todo esto, en lugar de estar pensando en el coronavirus, hay una palabra en hindi, en el idioma, en uno de los idiomas de la India, que corona suena como karuna. Ellos lo pronuncian así, karuna, y karuna quiere decir compasión. Entonces empezamos a tener compasión de todos los seres, todo lo que les está pasando. Empezamos a tener compasión por la naturaleza, empezamos a... ¿Sí? Entonces es diferente esa actitud. Entonces, una de las herramientas es crear pensamientos positivos todo el tiempo. Otra herramienta que Brahma Kumaris propone es meditar. Y meditar es recordar que yo soy un ser muy especial, que yo soy un ser lleno de cualidades. Y así como soy yo, son todos los demás. Entonces me queda más fácil, si parto de esa conciencia, me queda más fácil ver las cualidades en otros. ¿Por qué la gente pelea tanto en sus casas en estos momentos? Primero porque no están acostumbrados a convivir juntos. Cada uno salía por la mañana a hacer sus cosas. Ahora les tocó en un espacio estar 24 horas presentes. Entonces, por eso se han presentado tantas peleas, tantos problemas. Porque cada uno cree tener la razón. Entonces, en esa conciencia física, vamos a tener problemas siempre. Porque yo me creo superior a los demás o me creo inferior a los demás. Porque yo siento ira, porque yo siento celos, pero en una conciencia espiritual, y decíamos desde el principio que espiritual no quiere decir religioso. Todos somos seres espirituales porque, por ejemplo, el pensamiento no lo puedes ver, tocar, pesar, medir, sino que si lo pudiéramos ver los colores de los pensamientos de todos los seres del mundo en este momento, ¿qué color crees tú que tendrían? ¿Sí? Afortunadamente no podemos ver de qué color son los pensamientos, pero podemos sentir el efecto. Cuando tú vas, por ejemplo, a una casa, ahora no se puede ir, y tú llegas y ya sientes una atmósfera pesada, sientes una atmósfera que tú dices, uy, yo no quiero estar aquí, y tú no sabes qué pasa en esa casa. Y en esa casa seguramente la gente vive peleando, discutiendo, insultándose, ¿sí? Y tú sientes la atmósfera. Tú no sabes lo que pasa, pero no quieres estar ahí. Cuando llegas a otros lugares, tú quieres estar ahí porque tú dices, oiga, ¿cómo se siente de paz acá? Oiga, ¿cómo se siente de rico? Es porque la gente vive en armonía ahí. Tú tampoco lo sabes, pero percibes. Entonces, ¿qué tipo de atmósfera quieres crear
en tu espacio, depende de ti. Tú no puedes esperar cambiar absolutamente a nadie. Aquí no se trata de cambiar a nadie. El lema de Brahma Kumaris es: cuando yo cambio, el mundo cambia. Yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que tengo que ser mejor. Yo soy el que tengo que pensar positivamente. Yo soy el que tengo que tener una actitud diferente frente a la realidad. Cuando yo me blinde con esos pensamientos, entonces la gente a mi alrededor va a estar mejor. Pero si lo único que hacemos en nuestras conversaciones, en las comidas, en los desayunos, en los almuerzos, es hablar de lo mal que está la situación del país, imagínate en el mundo entero la gente hablando de lo mal que está la situación en el mundo. ¿A qué vamos a llegar? Pero tú eres un agente de cambio y en cualquier situación y en cualquier circunstancia puedes estar mandando luz, puedes estar mandando amor, puedes estar mandando poder espiritual. Y así, si nos unimos muchos a tener ese pensamiento, vamos a hacer un mundo mejor. No es fácil, indudablemente, no lo es. Yo no digo que sea fácil, pero tampoco es difícil, pero tampoco es imposible. O sea, si cada uno de nosotros se propone todos los días apenas se levanta, mandar un pensamiento positivo a la naturaleza, mandar un pensamiento positivo a todos los que están ahí y ver las cualidades, eso es algo muy importante. En lugar de que estemos criticando todo lo que pasa, oigan, y hay muchos errores, indudablemente, yo no digo que esto está perfecto, no, ni me faltaba. Pero veo la intención que hay por detrás, veo lo que quieren hacer bueno, veo, y si no puedo ver eso, por lo menos todos somos seres llenos de amor, llenos de paz. Esas son cualidades inherentes y todos las tenemos. Entonces, algunos tips para cambiar mis pensamientos: introvertirme más. O sea, meterme más dentro de mi ser. Reconocer que soy un ser lleno de cualidades. Observar lo que está pasando y mandar los mejores pensamientos, los mejores sentimientos, porque eres el único que puede elegir lo que quiere pensar. Tú eres el creador de tus propios pensamientos. Y decíamos desde el principio, eres lo que piensas. Si tú piensas que puedes, puedes. Si tú piensas que no puedes, eso también es verdad. Y yo sí creo que entre todos podemos lograr un mundo mejor. Con buenos pensamientos, con sentimientos puros. Yo he visto cambios cuando yo tengo buenos deseos y sentimientos puros por las personas. Cuando veo sus especialidades más que sus debilidades. Y si cada uno de nosotros pone ese granito de arena de ver lo positivo en todo y en todos, todo lo que está pasando es bueno. Puede parecer horrible lo que estoy diciendo, pero es bueno. No sabemos cuáles serían las circunstancias si esto no estuviera pasando. No lo sabemos, yo no lo sé. Pero hay un cuento de un rey que tenía un primer ministro. Y su primer ministro era el ministro de quejas. Entonces todo el mundo iba a quejarse de todo. Se quejaban de las familias, se quejaban de los animales, se quejaban del rey, se quejaban de todo. Y este ministro, como era el de quejas, pues a todo el mundo le decía: no se preocupe, que todo lo que pasa siempre es bueno. A todo el mundo le decía lo mismo: no se preocupe, que todo lo que pasa siempre es bueno. Resulta que un día el rey se fue con su ministro. Eran poco ecológicos y se fueron por allá de cacería. Con tan mala suerte que el rey se dañó un dedo. Y entonces
Su ministro le dijo, no se preocupe, rey, que todo lo que pasa siempre es para bien. El rey se puso bravo. Que le dijeran al rey eso cuando eso se lo podían decir a todos sus súbditos. Se puso furioso y dejó a su ministro ahí, se cayó en un hueco su ministro y ahí lo dejó. Y el rey siguió caminando. Con tan buena suerte que se encontró con una tribu que había salido a buscar a alguien para ofrecerle a sus dioses. Entonces alguien bien vestidito, bien bonito, estaba apenas para ofrecérselo a sus dioses. Y entonces, cuando ya lo iban a poner en la hoguera, lo revisaron, le encontraron un dedo dañado y dijeron, no, váyase. A nuestros dioses no le ofrecemos seres imperfectos. Y se fue. Ay, corría ese señor y encontró a su ministro y lo sacó allá y le ofreció disculpas por lo que le había hecho. El ministro seguía diciendo, no se preocupe, rey, que todo lo que pasa siempre es para bien. Y el rey dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces le dijo, mire, rey, si usted no me hubiera hecho esto a mí, hubiéramos seguido caminando los dos. Nos habíamos encontrado con la tribu. Como usted estaba imperfecto, el sacrificado había sido yo. Entonces, todo lo que pasa siempre es para bien. Bueno, y el tiempo se nos está agotando. Yo tengo todavía muchas cosas por decir, pero será para una próxima ocasión porque vamos a ver algunas cualidades y virtudes que podemos practicar. Entonces, ahí las están viendo. Y pueden tomar alguna para practicar en cualquier situación. En cualquier situación que se te presente, toma alguna de esas. Dice, en la medida que expresamos las cualidades o virtudes, nos familiarizamos con ellas y aprendemos a utilizarlas para que formen parte natural de nuestra expresión y actividad diaria. Entonces, ¿ya escogiste una? Muy bien. Excelente. Y estos son algunos beneficios de pensar positivamente. Me hace sentir responsable de cómo me siento. O sea, nadie es culpable de cómo me siento yo. ¿Qué le pongo en mi pensamiento? Y así me voy a sentir. Me hace consciente de los pensamientos que yo creo. Me ayuda a extraer el beneficio de las situaciones. Me ayuda a comprender de las situaciones para el futuro. Y me hace más calmado y relajado. Vale la pena, ¿no? Vale la pena pensar positivamente. Y algunos hábitos saludables para mantener una actitud positiva. Primero, acéptate como eres. Dedica un tiempo para conocerte. Evalúate y valórate de forma positiva. Da y recibe amor. Considera que el pasado ya es pasado y no podemos hacer nada. Sé responsable de ti mismo y desarrolla tus recursos internos. Sé tú mismo. Estos son algunos hábitos saludables para mantenernos positivos. Yo sé que alguien está pidiendo la palabra, pero no se la puedo dar en este momento porque el tiempo se nos está agotando. Estos son algunos hábitos de personalidad que desarrollan las personas que piensan positivamente. Entonces, son independientes, cooperan, toleran, tienen misericordia, determinación, generosidad, autenticidad, responsabilidad. No juzgan, tienen amor, paz, fe, fuerza, decisión, aprecio, intuición. Son asertivos, usan el discernimiento para tomar decisiones, son creativos, receptivos, integrales, humildes, compasivos, aceptan, tienen confianza, gozo, disfrute, quietud, sabiduría, precisión, respeto, pureza y certeza.
Y para terminar, es un cuento. Dice que un viejo indio estaba hablando con su nieto y le decía: me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. Y el nieto preguntó: abuelo, dime cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón. Y el abuelo contestó: aquel que yo alimente. Entonces, como conclusión, tú eres el creador de tus propios pensamientos. Nadie, absolutamente nadie, te puede hacer pensar de forma diferente. Eres tú el que crea tus pensamientos. Tenemos esta página donde hay publicaciones gratuitas que puedes bajar libros y leerlos. Y vamos a hacer una meditación pequeñita. Lamento que el tiempo se haya pasado tan rápido y no poderles dar la palabra. Entonces te sientas con la espalda bien derecha, te relajas, vas a relajar tu cuerpo. Vas a cerrar tus ojos un momento y estás muy tranquilo, muy sereno, muy calmado. Y vas a visualizar que tienes en las manos una enorme botella de líquido ese para hacer burbujas. Vas a soplar para hacer burbujas. Esas son burbujas especiales de paz que se irán a todo el mundo esparciendo paz en todas partes. Pero primero tienes que sentir que tú eres paz, que respiras profundamente, inhalando paz y exhalando paz. Y a medida que inhalas el aire, sientes como si estuvieras respirando una paz profunda. Puedes imaginar que junto con el aire estás inhalando paz que entra a tus pulmones y a todo tu cuerpo. Ahora vas a exhalar olas de paz en todo el ambiente. Inhalas paz y exhalas paz. Y ahora tomas la varita de hacer burbujas. Inhalas paz y a medida que soplas, haz tantas burbujas y cada una está llena de paz. Inhalas paz nuevamente y soplas paz dentro de cada burbuja. Ahora puedes observar cómo las burbujas flotan y se elevan hasta el cielo. Vas a mandarla a todos los seres vivientes de este planeta que están pasando por situaciones difíciles, de duelos, de dolor. Vas a mandar esas burbujas llenas de paz. Solo ten el pensamiento del lugar a donde quieres enviar esas burbujas de paz. Y las burbujas te obedecerán y aterrizarán en ese lugar donde tú las mandaste. Las burbujas esparcirán pensamientos y sentimientos de paz en ese lugar. Sigue respirando paz, inhalando paz y exhalando paz y llenando cada burbuja de paz. Soplas para que esas burbujas
se vayan llenas de paz. Ahora observas cómo esas burbujas hacen como si fuera un arco iris que flota suavemente en el aire. Esas burbujas están llenas de tus pensamientos de paz y van a llegar a todos los lugares del mundo donde se necesita esa paz. Y sigue soplando y llenando de paz al mundo entero tanto como desees. Inhala paz y exhala paz. Sigo inhalando paz y exhalando paz. Inhalo paz y exhalo paz. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Disculpas.